El uribismo y la derecha de este país, por supuesto, no querían que Salvatore Mancuso pisara tierras colombianas, porque sabían que cada vez que Mancuso diera palabras frente a lo que sucedió en el tiempo del paramilitarismo y de la guerra en nuestro país, ellos iban a estar ahí vinculados. Pues en efecto, Salvatore Mancuso volvió a hablar. Esta vez concedió una entrevista al gran periodista Daniel Coronel y allí le mencionó la relación que tuvo Pacho Santos con la creación del Bloque Capital y también la relación de Álvaro Uribe Vélez con la masacre del Aro. Y como si las personas hubieran pedido al Centro Democrático que salieran a explicar sobre estas declaraciones nuevas de Salvatore Mancuso, el Centro Democrático a través de su cuenta de X publicó una serie de documentos en donde decían que supuestamente lo que Salvatore Mancuso estaba diciendo era mentira. De hecho, en las declaraciones que hizo Salvatore Mancuso mencionó que al parecer el helicóptero de Álvaro Uribe Vélez sobrevoló la zona en donde se dio la masacre del Aro justamente en esos días. Y el Centro Democrático inmediatamente salió a través de su cuenta de X con unos documentos diciendo que lo que mencionaba Salvatore Mancuso respecto a ese helicóptero era mentira. Y ellos a través de su cuenta de X escribieron: en otra de sus mentiras, afirma Mancuso que un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló el área donde ocurría la masacre del Aro. La relación de bitácora de los vuelos muestra que durante las fechas en las que se habría cometido la masacre en el corregimiento del Aro, el helicóptero no fue volado o estuvo en otros municipios. En el mes de noviembre, tras cometerse la masacre, se llevaron a cabo 2 viajes a la zona de una comisión encabezada por Abelardo Parra, director del Departamento de Atención y Prevención de Desastres de Antioquia para la reconstrucción de El Aro. Luego de esas explicaciones no pedidas, nuevamente quedaron al descubierto por Daniel Coronel. Este gran periodista les respondió frente a esa imagen que publican sobre la supuesta bitácora de los movimientos del helicóptero de la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe. Y este les respondió lo siguiente: este documento no prueba nada. Primero, la gobernación de Antioquia no tenía un solo helicóptero. Y segundo, a la declaración de Salvatore Mancuso hay que sumarle la del asesinato testigo de Francisco Villalba y la de la víctima Rosa María Posada George, quien confirmó el sobrevuelo del helicóptero amarillo. Es decir, que cada vez que sale el uribismo y el Centro Democrático a intentar desmentir lo que dice Salvatore Mancuso, resultan más hundidos de lo que estaban. Y a esas declaraciones de Mancuso, en donde en efecto mencionó a Álvaro Uribe Vélez, también se le suma la mención de Pacho Santos, Francisco Santos o Pachito Santos, como le dice Salvatore Mancuso en esa entrevista. Allí, una vez más, Mancuso mencionó que efectivamente Pacho Santos solicitó la creación del Bloque Capital por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este lo ha negado por años, han sido años en los que dice que no tiene absolutamente nada que ver con Mancuso, pero lo que dice Mancuso desde muchísimos años atrás es completamente distinto y de hecho en ningún momento ha cambiado sus versiones como los uribistas lo quieren hacer ver. El 15 de mayo de 2007, el paramilitar Salvatore Mancuso le dijo a la fiscalía que había conocido a Francisco Santos en una reunión que convocó el entonces jefe máximo de las autodefensas, Carlos Castaño. Mancuso aseguró que el encuentro fue en una finca de la vereda del Volador en Tierra Alta, Córdoba. En la misma se le explicó el modelo de autodefensa que en ese momento existía, su causa y su génesis como consecuencia del abandono estatal. Francisco Santos no solamente pareció interesado, sino que lo noté inesperadamente identificado con nuestras posiciones antisubversivas. Durante esa diligencia, Mancuso también dijo que el hoy vicepresidente de la República aduló la manera como operaban los paramilitares en Córdoba. Santos alabó el modelo que le expusimos de cómo funcionábamos en Córdoba y nos manifestó su interés porque las autodefensas algún día pudieran replicar ese modelo de autodefensa en Bogotá. Según Mancuso, Carlos Castaño le propuso a Francisco Santos ser el jefe del futuro grupo de las autodefensas en Bogotá. A mí me sorprendió la propuesta, pero más aún la respuesta del comandante Castaño, ya que le dijo a Pacho que comandara lo que posteriormente se conocería como el Bloque Capital. A la oferta Santos declinó por sentir que era una responsabilidad que él no sabría asumir. Mancuso aseguró que Santos se volvió a reunir con él y con otros 2 reconocidos jefes paramilitares. Me enteré después que el doctor Francisco Santos se reunió con Rodrigo Tovar en la ciudad de Bogotá en el restaurante Carbón de Palo e igualmente con el comandante alemán. Hubo otra reunión en la que asistió el doctor Francisco Santos. Ellos tienen los detalles acerca de esas reuniones. Sobre estos señalamientos,
Unidos, Santos dijo en su momento que Mancuso se retractó y que la información publicada hacía parte de una campaña de desprestigio contra él. Por eso, para entender un poco qué es ese bloque capital, la senadora Esmeralda Hernández del Partido del Pacto Histórico hizo un pequeño hilo explicándonos en realidad cuál era el objetivo y qué era ese bloque capital. Y ella, a través de su cuenta de X, escribió: ¿cómo nació el bloque capital en Bogotá? Les va un hilo. Debemos partir de que es una estructura paramilitar que cometió sus primeros ataques en los 90 por órdenes de Carlos Castaño y su entrada fue en Soacha, así como en los barrios de Bosa, localidad en la que nací. Luego, en el 97 empezaron a hacer presencia en Suba y Ciudad Bolívar. En el 99 ya estaban localizados en Corabastos. Para los años 2000 tomaron control del San Andresito de la 38, donde cobraban por la seguridad. Y de ahí en adelante se extendieron a otras zonas de la ciudad y algunas veredas. ¿Cuál era su objetivo? Asesinar a militantes o simpatizantes de la izquierda, la UP o cercanos a las entonces guerrillas. Ahora entenderán por qué la derecha y el fascismo se sentían identificados con el modus operandi de las autodefensas. De ahí las acusaciones de Mancuso contra Francisco Santos de la creación del bloque capital. El bloque prestaba servicios de sicariato para cobros de deudas, extorsión a comerciantes, seguridad, inteligencia, control de negocios ilegales, control de rutas y narcotráfico. Así fue como ejercieron violencia, asesinatos y temor en Bogotá. Después de escuchar las declaraciones de Mancuso ante la JEP, Pacho tiene mucho por decirle a Colombia. ¿Será la razón detrás del uribismo de querer eliminar a la JEP? Esperemos que nunca más vuelvan a repetir estos hechos, así algunos quieran revivir a las convivir. Escuchen ustedes mismos lo que mencionó Salvatore Mancuso frente a Pacho Santos, este hombre que por varios años ha mencionado que supuestamente no tiene absolutamente nada que ver con la creación del bloque capital, que se hace el digno, el impoluto, el que es el mejor de todos, pero que está vinculado con la creación de un grupo paramilitar. Escuchen ustedes atentamente. Antes de estar desmovilizado, usted señala que Francisco Santos, el ex vicepresidente de Colombia, cuando fue jefe de redacción del diario El Tiempo, fue quien le propuso a Carlos Castaño la creación del bloque capital de las autodefensas. ¿Cuáles fueron esas circunstancias en las que sucedió ese pedido de un periodista a un jefe de las autodefensas? Mire, yo recuerdo varias reuniones con Pachito. Pachito se reunió en algunas oportunidades con Carlos Castaño, se reunió conmigo y con Rodrigo Tovar, con Jorge 40, en el Cesar. Fueron varias reuniones y efectivamente hubo una propuesta para la creación del bloque capital. Hay que recordar el momento histórico. Fue la vez cuando la guerrilla de la FARC tenían prácticamente bloqueada a la ciudad capital, Bogotá, estaban aquí en las goteras de Bogotá. Y ese momento histórico cuando el conflicto armado, la violencia toca la capital y toca los intereses de tantos poderosos que viven en esta ciudad capital, fue cuando se interesaron en que la autodefensa entrara a apoyar esa lucha contra la guerrilla en la medida que la guerrilla de la FARC, que en este momento tenía arrinconado a las fuerzas militares, al Estado colombiano, y efectivamente se crearon esas autodefensas del bloque capital y se llegó hasta la capital y se empezó esa confrontación. Recordemos que las fuerzas militares se fortalecen después del Plan Colombia y mientras se fortalecían el sustento y el apoyo que recibieron en esa guerra contra la guerrilla provino de la autodefensa. Y que luego de creado el Plan Colombia fue cuando empezó a fortalecerse la fuerza militar, a recibir los recursos necesarios, la preparación necesaria para enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces, esos son temas importantes que conozca el país, que sepa cómo se dieron y efectivamente, sí, Francisco Santos tuvo relación con la autodefensa y le hizo este tipo de pedidos a la autodefensa. Es algo que a usted le consta directamente. Usted se refiere a él como Pachito. En esas reuniones usted lo llamaba Pachito. ¿Él cómo le decía a usted? Me decía Salvatore, incluso el comandante Carlos en algún momento me llamaba Manuel o Mono, y él también me decía Manuel o Mono, lo mismo que me decía Carlos. Igual. Ok. Y
había el lenguaje común, había temas que usted se sentía cómodo hablando con Francisco Santos. Bueno, yo siempre me sentí muy cómodo hablando con él. Pachito es muy jocoso, digamos, cuando hay que ser jocoso, serio, cuando hay que ser serio, pero normalmente siempre vive dentro de una jocosidad permanente, así que son amenas las charlas con él y nos reunimos en varias oportunidades. Incluso estuve hasta en el diario El Tiempo, que él me invitó a llegar hasta aquí, hasta Bogotá.